¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Fíjense, en la ascensión de Bukele, cuando él llega de presidente, siempre veía que había ciertas ONGs que agarraban de pato a México. Ahí siempre se iban, que los derechos humanos aquí, que las ONGs. Y bueno, la verdad que lastimosamente muchos de estos presidentes, pues sí, accedían a ese discurso y no combatían la delincuencia. Pero cuando llega Bukele, llega con ideas frescas. Llega también con mucho poder, con mucho respaldo, recordando que acababa de vencer a dos grandes grupos de poder, el FMLN y Arena. Los logra vencer. La población le da todo su apoyo y hace historia, literal. Ahora empiezo a ver cómo es que hay grupos que antes agarraban de pato a México, pero para Europa se callaban. Lo mismo que denunciaban en México era lo mismo que callaban para Europa. Cuando vemos cómo Nayib empieza a escalar, a hacer sentir la presencia del verdadero Estado, del verdadero gobierno, con soldados, policías en contra de la delincuencia. Hay una gran locura, euforia de las ONGs, porque se dan cuenta que existe El Salvador, porque antes de eso no sabían que existía. Y empiezan a irse en contra del gobierno. Y me gustó mucho la primera vez que Nayib sale un discurso que dice, ¿cuántas veces ustedes han visto que estas ONGs lanzan discursos en contra de las maras? Cuando las maras mataron 70 personas, ninguna ONG pidió a los pandilleros que respetaran los derechos humanos. Básicamente, las ONGs lo que hacían era amarrar a un gobierno y tildarlo de que no respeta los derechos humanos. Así era. Pero quedaban callados ante Estados Unidos, ante Francia, ante Italia, ante España, allá en las fronteras con los indocumentados, con los inmigrantes que venían de diferentes lugares de África, guardaban silencio, no decían nada y que ahí habían muchísimo daño a los derechos humanos. Pero bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. En el sur de América, Emanuel Rincón se hace una pregunta muy válida, que incluso yo pensaba que iba a haber mucho más escándalo referente a lo que aconteció. Y dicen, acaban de matar a un candidato presidencial de la derecha de Ecuador. Y esto es lo que publica El País en este momento. Es asquiento. Y pone El País, que es un periódico de España, pone la columna. Bukele ofrece una respuesta simple contra la delincuencia. Más presos, más prisiones y juicios masivos. Su poderosa maquinaria propagandística ha mostrado las violaciones de derechos humanos como supuestos logros por Juan Papier. Esto sí me llama la atención porque efectivamente acababan de acribillar a alguien allá en Ecuador y como siempre, cuando pasa algo del lado oscuro, las ONG no dicen nada. Pero si los gobiernos quieren defender a la población, las ONG son las primeras que brincan. Esto me llama la atención bastante porque es más importante cómo Nayib intenta lo que ellos dicen una solución simple, pero realmente es una solución simple. Yo creo que sí, es que realmente, fíjense que en unas entrevistas que he estado para otros canales internacionales, a veces me han preguntado, Nayib es bueno en lo que él hace, y mi reflexión es diferente. Nayib hace quedar mal a todos los presidentes que han estado, desde Arena y los del FMLN. Los hace ver como incompetentes por completo. Porque Nayib básicamente un problema que nosotros lo dimensionábamos bien paloma, bien difícil, que no se podía enmendar, Nayib lo hizo en menos de 3 años. Hay que recordar que nuestro país es un territorio muy pequeño. Los que conocen quizá Hidalgo, allá en México, es que es eso. Es casi como 5 millones de personas. Vendría a ser algo así como más o menos una delegación de Ciudad de México. O sea, es un país pequeño, que tiene una población pequeña y que los incompetentes no lo logren hacer. ¿A quién hace quedar mal? A aquellos que eran incompetentes y que no tenían voluntad. En cambio, Nayib lo hace ver competente, que él en un territorio pequeño, con los pocos recursos que teníamos, logró arrodillar a la delincuencia y prácticamente la ha logrado desaparecer en la forma que nosotros la conocíamos. Ahora, el presidente también hace alusión a lo que pasó. Unos
tweets más arriba. Dice lo siguiente, acá lo tenemos. Pero las ONGs de derechos humanos no dirán nada. A ellos no les importa la muerte de gente honrada. A ellos solo saldrán en defensa del asesino si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y reinserción para esa rata asquerosa. Y es que aquí en este video que es muy difícil de ver, pues están en Ecuador. Y lastimosamente una muchacha va caminando y aparece un delincuente y ese delincuente le quiere robar y él dice, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y él, ¡pum!, la apuñala. Ella decía que no tenía. Entonces, cuando Nayib llega a la ascensión, me llama la atención cómo es que las ONGs empiezan a mostrar su maquinaria. Cómo atacar a un gobierno que combate a los delincuentes y se quedaban callados cuando los asesinos, ¿eh? Cuando los asesinos desataban su furia contra la gente inocente. Así que, en este caso, uno de los logros que ha tenido Bukele es desenmascarar a las ONGs, o al menos que toda la gente vea cómo era su mecanismo de accionar. Así que ahí lo tiene. Por eso Nayib le sigue tirando a las ONGs. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.